Bueno, tenemos 3 invitadas que ahora las vamos a presentar. Nuestra idea surgió con Nora de armar un panel para poder pensar cuestiones vinculadas a cómo desde las áreas curriculares aportamos a la producción de subjetividad, en todo caso de qué tipo de sujeto creemos que estamos formando, y también aspectos vinculados a la construcción de ciudadanía, ¿no? Así que tenemos una especialista de matemática, de prácticas de lenguaje, estamos nosotros acá como representantes de la parte de artes y de naturales, y también tenemos una compañera docente de primaria que nos va a estar comentando algunas cuestiones también de su práctica. Buenísimo, Julio. ¿Querés avanzar sobre la presentación? Dale. De las compañeras? Bueno. Y después vamos entonces a poner a rodar. A rodar las preguntas, sí. El intercambio. Uh-huh. Bueno, tenemos a Claudia Blanco, ella es profesora en enseñanza, para la enseñanza primaria y licenciada en Ciencias de la Educación de la UBA, especialista en didáctica de la matemática a nivel primario. Se desempeñó en la Ciudad de Buenos Aires como productora de materiales y capacitadora del área en el proyecto de grados de nivelación y en el Plan Nacional de Matemática. Actualmente es facilitadora en el equipo de matemática de Escuela de Maestros. También tenemos... pedirle, a Claudia que nos dé un saludo para que se reconozca la voz de Claudia. Hola, buenos días para todos y todas y todes. Gracias. Bienvenida. Bien, también tenemos a Claudia Toledo, compañera, profesora para la enseñanza primaria, licenciada y profesora en letras de la UBA, especialista en procesos de lectura y escritura y en alfabetización inicial. En la actualidad se desempeña como regente y docente en el nivel terciario y como asesora en el nivel primario. Bienvenida, Claudia. Muy buen día. Como no los voy a poder saludar al 23, que comienza el equinoccio, aprovecho para saludarlos hoy. Que lo pasen hermoso. Bueno, y también tenemos a Paula Siede, ella es profesora a nivel primario, recibida en el querido Normal 7 y está cursando la diplomatura en ESI en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Trabajó en distintas escuelas públicas del Distrito 7 y actualmente es docente del Instituto Sarmiento. Tiene 8 años de formación como actriz y dio talleres de teatro y recreación para niñez en distintos espacios culturales. Bienvenida, Paula. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, Nori, presentamos un poco lo que vamos a hacer, ese relato que teníamos por ahí. Me parece muy bien. ¿Van a cocinarnos algo para esta tarde por el Día de la Primavera? ¿Cómo? No. ¿Van para el picnic de la primavera? ¿Van a preparar? A ver. Bueno, muy bien. Entonces, nuestra idea es poder echar acá a rodar algo que es un tema que nos ocupa un montón y que, tal como les contaba a las 3 invitadas, que desde ya les agradezco un montón que estén acá, porque cada una en un rinconcito no menor de mi vida tiene como mucho valor y son parte de mi historia, así que estoy muy contenta de que estén acá las 3 juntas. Pensaba que esto había surgido de verdad acá como algo que me parece que está bueno cuando surge como punto de urgencia y de verdad en un debate, ¿no? Pensábamos una vez que había un especialista en ciencias naturales acá compartiendo la mañana con nosotros, particularmente nos fuimos metiendo como en este tema de decir desde qué cuestiones, qué cosas ustedes creen, y acá ya empiezo como a preguntar o proponer que debatamos sobre esto, en qué cuestiones ustedes ven en sus prácticas que se está construyendo ciudadanía, subjetividad, ahí en donde el material de trabajo de verdad tal vez sea un momento de capacitación en matemática, en escuela primaria, ¿no, Claudia? Sí, Blanco, sí. O un momento de trabajo con estudiantes como asesora, Claudia Toledo, o otras cosas que se te ocurran, un momento de 5º grado para Paula. Entonces, les propongo que ustedes, tal vez, si recuerdan alguna viñeta, tal vez si se les ocurre, por donde tengan ganas de empezar a conversar, en dónde ven que está candente esa cuestión en los momentos en que uno está allí frente a los estudiantes, los alumnos. Bueno, en principio, y lo diría así porque es como básico, pensar que quien aprende tiene derechos y además que la matemática es no solo accesible, sino todos pueden aprender matemática. Y eso no solo tiene que ver con incluir, sino con el compromiso de enseñar. Y ahí está, digamos, la
desde donde arrancaríamos, desde donde arrancamos, para poder pensar después, bueno, ¿cómo le enseñamos? ¿Qué espacios son los mejores? Si no va por acá, ¿por dónde puede ir? Pero lo cierto es que tenemos una persona que participa de estas escenas sociales que son la escuela, y que le tenemos que enseñar, porque es su derecho, es nuestro trabajo. Bien, eso en principio. Bien, buenísimo. Claudia, Paula, ¿alguna cosa que quieran comentar? Se me ocurre pensar como docente, ahora trabajando todos los días en el aula, en todos esos no tiempos, no lugares, que también implica, que también existen en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Esos momentos de llegar a la escuela, de encontrarnos en otros espacios, de tomar distintas decisiones en el aula, en clases en curso o en los recreos, o en un montón de situaciones que nos encontramos que quizás no forman parte de nuestra planificación, pero que también tienen mucho que ver con la construcción del conocimiento, con la construcción de sujetos y sujetas, y también tiene que ver con cómo pensamos nuestra práctica, ¿no? Que no es solamente el momento de estar dando la clase, lo que prepara la situación de construcción del aprendizaje. Esos momentos me parecen interesantes como para valorar, que también permiten construir ese momento de enseñanza concreta, ¿no? Que entiendo que la escuela tiene la responsabilidad de garantizar ese derecho, ¿no? Claro. Que los pibes y las pibas puedan aprender. Claro, bien, o sea, un poco bastante como en la línea de lo que decía Claudia, ¿no? Claudia, Toledo. Bueno, voy a seguir en la misma línea, ¿no? Pensando en el derecho a la educación como ese derecho que da lugar a otros derechos, ¿no? Y en este sentido me parece que no se puede hacer ejercicio de ningún derecho si no estamos empoderados desde el lenguaje. Entonces hay un lugar primordial que tiene la escuela o los centros de educación no formal, es decir, todo lugar donde haya un docente que enseña. Y ese lugar primordial tiene que ver con destrabar la palabra, con habilitar al otro para que pueda hacer oír su voz, pero además para que pueda apropiarse de la palabra, no simplemente repetirla. Vos decís destrabar, y ¿en qué estás pensando cuando decís destrabar? Me refiero a que, por ejemplo, es muy frecuente que vos te encontrés en un espacio áulico con niños y niñas o adultos que de pronto, porque son más extrovertidos o sienten más seguridad o porque son más espontáneos, lo que fuere, tienen mayor facilidad o se animan a hablar. Uh-huh. Y después tenés otros y otras que no. Y es el rol del docente hacer oír la voz de todos, ¿sí? En muchos casos habilitar la escucha, uh-huh, porque la comunicación no tiene que ver solamente con poder hablar, con hacerse oír, también tiene que ver con dar lugar al otro, con una escucha atenta, ¿no? Y a veces tenés en el aula alumnos y alumnas que son excelentes oyentes y otros que son excelentes hablantes, ¿no? Entonces tenés monólogos y la cuestión es habilitar el diálogo. Uh-huh. Entonces me parece que ese es un punto importante. Cuando vos estás en un espacio de formación en el nivel terciario, modelás, y gran parte de tu trabajo tiene que ver con hacer de tu aula un espacio dialógico, uh-huh, con no monopolizar la palabra, con tampoco permitir que otros la monopolicen, uh-huh, con dar espacio, porque tenés distintos tempos para conversar, ¿no? Tenés el que de pronto te escupe la respuesta, uh-huh, y tenés aquel que la tiene que cocinar. Uh-huh. Y está también una cosa como la otra, son estilos, claro, ¿sí? Claro. Pero también tenés que dar espacio para que cada uno pueda encontrarse a sí mismo como hablante, como lector, como escritor,
Cuando vos decís encontrarse a sí mismo, estamos yendo justo al punto, ¿no? Como de la construcción de la subjetividad. Y ¿no? sí, Que sí mismo. y sí, porque en realidad me parece que el trabajo del docente tiene que ver con construir las condiciones para que el otro pueda verse y para que pueda ver, ¿no? Pueda verse en el marco de los otros, pueda verse a sí mismo, pueda ver quién quiere ser. ¿Quién quiere ser? ¿No? E ir en ese camino también, ¿no? Claro. Julio, ¿qué desde las ciencias naturales? Yo estaba pensando mientras las escuchaba, ¿no? Hablaban de cuestiones en términos de derecho a aprender, a conocer. Paula hablaba del tema de los no lugares, ¿no? Algo así en esta línea, como bueno, también en los recreos o en todos esos lugares que parecen tiempos muertos de la escuela, también se están produciendo estos intercambios que tienen que ver con la construcción o la constitución de subjetividades. El tema del empoderarse del lenguaje, y yo pensaba desde el conocimiento en sí mismo, ¿no? Ese conocimiento que transmitimos o producimos, ¿qué sujeto produce? ¿No? Y lo pensaba desde mi área, ¿no? Que son las ciencias naturales, y ayer hablábamos un poco con Nora cuando pensábamos un poco el panel, que en naturales, hablando así muy en términos generales, ¿no? Del área en general, pareciera no haber sujeto, ¿no? Me pareció muy interesante eso que dijiste. Claro, porque... ¿Cómo podría ser eso? De hecho, eso se ve muy reflejado. Nosotros hacíamos también una actividad con los profesorados con libros de texto. Y uno busca y te dice, el átomo es la unidad funcional, la célula es... ¿Quién lo dice? ¿Desde dónde? ¿Qué? ¿De qué sentido? ¿O qué experiencia dio lugar a ese conocimiento? ¿Por qué Newton se puso a pensar en la ley de inercia? ¿No? Digamos, hay algo, me parece, ahí en relación al conocimiento en sí, como núcleo de lo que transmitimos, de lo que producimos, de lo que ofrecemos, que el sujeto está un poco borrado. No sé si pasa en las otras áreas. A mí me parece, mi hipótesis es que en naturales esto pasa porque, bueno, tenemos una mirada muy fuerte ahí en relación a cuestiones de cómo creemos que es la ciencia o qué características tiene, esta cosa de la objetividad, del conocimiento científico, que hay un experimento que garantiza que se lleguen a ciertas verdades, entre comillas, ¿no? Me parece que eso dejó una impronta tan fuerte en el área que incluso en la formación misma de los profesores de ciencias, eso no aparece como ámbito como de la reflexión, ¿no? Bien. Nos preocupamos por otras cosas por ahí. Buenísimo. Yo mientras les escuchaba, pensaba en algo desde que es un debate bien desde el área de la formación artística, ¿no? Y del lugar del arte en la educación, y pensaba en algo de los talentos, ¿no? Y entonces, porque esto de los talentos debate un poco con el derecho a ser educado y con el enseñar. O sea, aquel que viene con cierta facilidad va a ser el que monopolice la palabra, como decía Claudia. Lo mismo digo en relación con las áreas artísticas, ¿no? Aquel que viene, porque uno viene con ciertas cosas que son muy difíciles, además de poder señalar, recortar de dónde exactamente viene eso, si fue el ambiente, si fue parte de algo que uno trae un poco consigo mismo por la prehistoria, mil cosas para pensar, de las que no vamos a hablar hoy porque no nos va a alcanzar el tiempo, pero sí pensaba que cuánto en la escuela se favorece el lugar de vos sos talentoso en esto, sos bueno para las matemáticas, ¿no? Y cómo deconstruir, y lo digo probablemente para cuando nos pongamos a trabajar más sobre áreas específicas o como sobre escenarios más específicos, cómo parte del trabajo de enseñar es poder deconstruir esto de vos sos bueno para, vos sos buena para, ¿no? Y pensar que, bueno, lo que decía Claudia al principio, todos podemos aprender todo, ¿no? Sí. Pensaba un poco en esa línea. Sí. ¿Tenemos un ratito más, Elena? Sí. ¿Paula? No, que desde mi lugar, ¿no? De maestra de grado, me quedo pensando en esto que decís, Nori, de de qué manera, ¿no? Hacer valer, que sea escuchar la palabra, lo que tiene cada una para aportar. Pensaba en la escuela como un lugar de encuentro, ¿no? En el día de hoy, donde parece ser que todo podría aprenderse a través de Internet o la escuela podría ser reemplazada. Siempre me queda esa idea de la escuela como un lugar de encuentro que está mediado por la construcción de conocimiento, ¿no? Está mediado por
el construir distintas formas de acercarnos al mundo, distintas puertas de entrada, preguntas para conocer el mundo, y en ese ajetreo de esa construcción, como docente, me veo muchas veces en esta situación de pensar qué tiene cada uno, cada una para aportar en esta situación. Lo que nos encuentra no es ni solamente encontrarnos y entonces que vos puedas pasar de grado y entonces que cumplir con una cierta cantidad de cosas. Lo que nos encuentra tampoco es solamente que vos traigas lo que tenés para aportar, valorarlo y ya, porque la idea es poder aprender. Pero bueno, encontrar estos lugares donde cada uno, cada una vaya sentando sus bases, ¿no? Pueda decir, esto es lo que yo traigo y este también es mi avance, ¿no? Este es mi proceso. Yo empecé acá y termino el año de otra manera, termino este bimestre de otra manera. Y me parece que el rol docente ahí es un poco el de registro, ¿no? Que también a nosotros y nosotras nos ocurre que tenemos esta tendencia a veces a hablar más de lo que escuchamos, a creer que tenemos más verdades de las que tenemos, y ese ejercicio de escuchar y ver, observar qué es lo que cada uno, cada una tiene para traer, me parece que es de lo más importante para esto, ¿no? Para construir ciudadanía, para construir subjetividad. ¿Algo más que tengan ganas de aportar, decir sobre esto que se va caldeando lentamente sobre la mesa? Las Claudias. Espacios, digamos, pensando desde el enfoque, espacios colaborativos de trabajo y de aprendizaje. Uno no aprende solo, por más que hay procesos, digamos, momentos individuales y personales donde va entramando ese contenido o esos contenidos que andan circulando, pero es con otros. Y no solo porque estamos en la escuela, porque si no, cada uno estaría en su casa con su tutor. Estamos en la escuela para que sea con otros. Eso me parece básico y más allá de la matemática. Pero si pensamos, por ejemplo, en que uno de los contenidos que no se les da mucha bolilla tiene que ver con argumentar, tiene que ver con explicitar, tiene que ver con un lenguaje. La matemática tiene un lenguaje. Y el lenguaje, no soy especialista, pero es para otros también. No es solo para constituirme a mí, claro, es para otros. Entonces, explotar, aprovechar estos espacios donde la conversación hace que circule el conocimiento y que haya una apropiación. Eso. Bien, buenísimo. Bueno, Claudia, ¿alguna cosita chiquita antes de irnos al primer corte? Sí, me quedé pensando en, esta consigna, ¿no? Vos planteabas cómo deconstruir esa idea de vos sos bueno para. Me parece que en el caso del lenguaje, el ser humano es un ser hecho para el lenguaje. Estamos todos atravesados por el lenguaje. Por lo tanto, somos todos buenos y buenas para ejercerlo, para ponerlo en uso. Y por otra parte, lo que tiene la oralidad, la lectura, la escritura, es que evolucionan, ¿no? Uno puede sacar una fotografía del hablante, del lector, del escritor en este momento, pero crece, ¿no? Permanentemente estamos evolucionando como lectores, como escritores, como hablantes, como oyentes, siempre y cuando contemos con mediadores que sepan generar las condiciones adecuadas, es decir, que elijan buenas lecturas, que nos interpelen con buenas preguntas, que nos pongan en situación de pensar. Entonces, ahí retomo esto que planteaba Paula, ¿no? La importancia del buen docente, de la buena docente, ¿sí? En épocas donde se quiere o se intenta o se plantea programas mecanizados, ¿no? Donde, esa figura primordial se sustituye. Bien. Porque así, y cierro con esto, bien, porque así como hay lecturas que despiertan, también hay lecturas
que adormecen. ¿Sí? Bien interesante ahí. Qué frase, Vamos a ir a Elton Jones, Sacrifice, un ratito y volvemos acá con esta mesa tan interesante. Ahí vamos. Vamos a seguir con nuestra conversación que está muy interesante. Estaba pensando también mientras les escuchaba, ¿no? Y de vuelta pensando en mi área y después lo vuelco para que lo pensemos. Nosotros como naturales pasamos de pensar esa idea del alumno con la tabula rasa y bla, 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 a la idea que está como muy instalada y lo trabajamos mucho, de un sujeto que tiene ideas previas, ¿no? Ahora, ¿qué queda afuera? Yo pienso, ¿no? Quizás un sujeto que tiene ideas previas sobre los materiales y el calor, ¿no? Como cosas así de puntuales. Pienso si también... ¿Qué sujeto estamos pensando desde ahí? ¿No? ¿Qué nos está quedando afuera? No sé cómo es en las otras áreas, pero no por negar, bueno, que es potente, digamos, las conocerlas, problematizarlas, pero me parece que a veces queda también como reducido a eso, ¿no? El sujeto. No sé si... ¿Cómo les parece seguir pensando? ¿Sí? Es difícil esta. A mí me parece que... No, pero perdóname, Julio, me parece Sí, que viene por sí. el lado de lo que el sujeto trae, ¿no? Que es lo que veníamos hablando un poco en el bloque anterior. O sea, vos estás recortando en un discurso específico de cada área, de cada lenguaje, digamos. O sea, el lenguaje que se construye. Y esto sería como lo previo a que eso se ordene como lenguaje. Y que sería esas otras experiencias no tan armadas ni tan articuladas por lo institucional, ¿no? Por la trayectoria escolar. Claro, pero yo pienso, estamos pensando en un sujeto universal que puede tener ideas previas, o esas ideas previas suponemos que están en todos los grupos, no sé, socioculturales, o digamos, ¿en qué estamos pensando cuando pensamos este tipo de sujeto que tiene estas ideas previas? Ajá, Esa es mi pregunta. ajá. ¿Estamos pensando en un sujeto que es diverso culturalmente, por ejemplo? No. Ahí va. Todos los sujetos tendrían ideas previas acerca de, por ejemplo, vos que decías recién, la luz y el calor. y el calor. Materiales y el calor, uno de los temas que Materiales y el trabajamos. Creo que esa es una de las cosas más interesantes de ser docente, de ser maestra, de ser maestro, al menos en mi caso, que en el momento de planificar una puede tener en cuenta un montón de cosas, pero la realidad, incluso digamos teniendo en cuenta digamos el lugar social, lo cultural de cada grupo, de cada sujeta en el aula, pero en la escuela también hay lugar para la sorpresa, ¿no? Y hay que ver qué podemos hacer con eso, ¿no? Porque parece ser que la escuela, y sobre todo a los y las docentes, hay algo de la sorpresa que no nos viene bien, y más bien sería como todo lo contrario, ¿no? Que esos emergentes, esos momentos donde hay imprevistos, donde hay eso que no esperábamos que ocurre, que en realidad es mucho más seguido de lo que esperamos. Creo que ahí se dan esas ventanas de aprendizaje, ¿no? Esos momentos clave, no sé si la palabra es aprendizaje, pero esos momentos de encuentro importantes, casi decisivos a veces, donde un alumno o una alumna trae un conocimiento que quizás hasta nosotros nos supera, y esos momentos de poder decir, mira qué interesante, quizás lo busco y vuelvo mañana sobre esto, porque quizás ahora no tengo una respuesta para darte, o por qué no venís y nos comentás un poco sobre esto a los y las demás, porque esto es algo que estás trayendo vos, y ahí estamos dando lugar a esa palabra, a ese aporte, a ese momento inesperado. Qué bueno poder salirse del momento de la maestra ciruela, ¿no? O del maestro ciruela, ¿no? Y poder dar lugar a esto que vos decís, ¿no? Sí, ¿sabes qué pensaba? Y voy un ratito ahí y volvemos, porque también ahí abriríamos otro programa, pero que también nos interpela, porque la cuestión siempre es no solo en un escenario, sino que los escenarios están multiplicados, quiero decir. Cuando vos hablás de esa posibilidad del maestro o la maestra, del profe, de estar mirándose a sí mismo, estamos hablando también de lo mismo, o sea, de construcción de subjetividad y ciudadanía. O sea, estamos pensando en que también uno en ese lugar tiene que estar atento, todo el tiempo mirándose para ver en qué momentos uno está reproduciendo y proponiendo una reproducción que claramente después
va a ser un poco como decía Claudia antes, digamos, que ese sujeto pueda o no pueda ser un sujeto para la liberación, si pensamos en Freire, ¿no? Chicas. Es complejo porque a veces no pasa porque, digamos, el maestro sea tan tradicional o autoritario en términos de qué saber y por dónde y cómo. A veces, digamos, no a veces, uno debería tener un guión, entre comillas, para la clase, ¿sí? Ahora, ayuda mucho que uno vaya anticipando qué cuestiones pudieran surgir, porque a menos que sea el primer día de clase, uno conoce, digamos, convive muchas horas. Entonces, estos emergentes podrían ser considerados mejor si uno anticipa. Uno lleva una propuesta. Y esto en matemática es muy importante, digamos. Por ejemplo, yo voy a proponer, no sé, el análisis de una estrategia para calcular este tipo de cosas. Y resulta que antes de empezar mi clase, yo tengo que tratar de imaginar qué otras respuestas podría haber aparte de esa. Pero no solo porque quiero incluir, sino porque de eso se trata. Por ahí va el modo en que deben ocurrir las clases de matemática, es decir, que haya un intercambio legítimo respecto de, bueno, vamos a resolver todos con el método de Pepe. ¿Qué tal? No me sale, si todos estamos reproduciendo la cuenta parada y es anónima. Bien, podríamos homenajear a Pepe. Claro. Pero además sentir que, bueno, mi método lo está usando un compañero. Y entonces pudiera surgir otra cosa, aunque errada, que demuestre que hay un pensamiento puesto ahí. Pero creo que a veces no nos pasa porque somos muy tradicionales, sino porque... Y nosotros tenemos que enseñar esto, y si no, y nos corren los tiempos, y estoy atrasada, como decía Flavia en abril. Bien. Estoy atrasada. Sí. En el caso de la lectura y la escritura, en la oralidad también, son prácticas que las utilizamos en situaciones comunicativas, y siempre son situaciones, como el término lo dice, situadas. Entonces, cuando uno va a posicionarse como hablante o como lector, parte de lo que sabe, ¿sí? Negar eso que el otro trae es de alguna manera suturarle su capacidad de conocimiento, su curiosidad. El ser humano siempre está en situación de construir saber desde donde pueda, con lo que tiene. El punto es cómo no quedarnos en eso, ¿no? Es decir, ante la lectura de un texto, siempre en clase haremos preguntas para recuperar los saberes previos, pero también es trabajo del docente, una vez que leemos el texto, poder volver sobre esas preguntas que se hicieron a priori, ver cuánto aportó el texto de nuevo, cuántas de nuestros presupuestos eran acertados o tuvieron que ser rectificados. Es decir, con el conocimiento previo partimos, pero no nos podemos quedar en él, ¿no? Porque de alguna manera la escuela tiene que diversificar siempre el capital cultural, pero nunca negarlo. Sí, perdón, se me ocurre, pensaba desde el área de educación sexual integral, que es un área que estamos ahora está muy en boga poder pensarla, y me parece que como docente me pregunto muchas veces qué ocurre, ¿no?, con lo que los niños, las niñas traen, que justamente es un área en el cual lo que cada una trae, lo que cada uno trae, remonta a cosas de lo personal, de las familias, de la construcción de un ser niño, de un ser niña, de
de qué tipo de familia trae cada una, de qué formas nos relacionamos con los cambios, con los enojos, con todo tipo de emociones, con el juego, cómo construyo amistades, cómo construyo vínculos, donde me pasan cosas que todavía no le estoy pudiendo poner palabra. Y ahí ocurre algo en relación al registro, ¿no? A poder registrar cómo empiezo por ahí un año, cómo empiezo por ahí un proyecto, qué me va ocurriendo en el medio y cómo lo termino. Me parece fundamental que no solo sea nuestro rol como docentes tener registro de qué va pasando con cada niño, cada niña, sino también que ellos mismos, ¿no?, puedan tener cierto registro y que nosotros se lo podamos dar, ¿no? Decir, mirá cómo empezaste el año, ¿te acordás de las peleas que tenías por jugar a este juego, porque no te dejaban tal cosa, porque te decían de tal manera? ¿Te das cuenta de cómo reaccionaste recién a esta última situación? ¿Qué pasó en el medio? Parece que hay algo de ese registro que tiene la escuela en estas tantas horas que decía Claudia que compartimos en ella, que es clave para la construcción de sujetos. Pensaba también como esto de empoderarse como sujeto de conocimiento, o sea, poder autoevaluarse, hacer ese registro y que no esté del lado del otro, ¿no? Porque ahí también hay una distribución del saber poder muy interesante que hace a esto que estamos acá amasando un poco entre todos y todas en esta mesa. Y me parece que nos vamos a ir, Elena, a hacer un corte. ¿Escuchar música de Haití por un ratito? ¿De Haití? Pero ¿Qué te parece? Qué bonito Haití. ¿Qué tal, Vamos. Un francés un poco raro, ¿no?, que tienen a la escucha de quienes hablan este idioma. Una orquesta tropicana de Haití con un tema que se llama Anita. Ir un ratito más. Pensaba un poco a partir de lo que decía Pau recién, el tema de las corporalidades, ¿no? La sensibilidad, de los afectos, que también es parte de la subjetividad, ¿no? Porque a veces también me parece lo pensamos un poco escindido, ¿no? Como la mente por un lado, el cuerpo por el otro. Y eso también, como desde las corporalidades también se contribuye a la reflexión, a lo que nos pasa, ¿no? Y a veces también me parece que es un punto que desde las prácticas a veces quedan un poco afuera también, ¿no? Vos, Pau, que laburás cosas de ESI, ¿cómo pensás esto que estamos conversando? Mira, hay lo que tiene de particular la ESI es que, si bien es interesante poder armar momentos específicos de taller de ESI, es un eje transversal. Entonces hay que estar atentas a que todo el tiempo estamos con cada una de las intervenciones que hacemos con la grupalidad y con la individualidad, trabajando con la ESI, y estamos como, hay que estar y hay que construir una mirada constante sobre la construcción de subjetividad y también la construcción de la grupalidad, ¿no? El todos y el cada uno. Y particularmente creo que si bien tenemos un poco escindido esto de cómo se construye lo que sentimos, cómo se construye todos los cambios que tenemos en el cuerpo. Yo estoy en quinto grado, trabajando en quinto grado, así que eso es... Me pareció que eras un poco más grande. Trabajando en quinto grado es un eje fundamental. Cambia la voz, cambia un montón de cosas, cambian las relaciones de amistad. Y sostengo mucho en reuniones con familias, cómo es interesante volver muchas veces a... nos relacionamos acá en la escuela a través del conocimiento, volvamos a eso, a veces como una excusa, a veces como un momento de olvidémonos un poco de que todo ahora está confuso, todo ahora genera un poco de angustia, hay muchas cosas que no sé para dónde están yendo, tengo un montón de preguntas, y a veces el aula, un rato de poder ponernos a leer algo que pone palabras a algo de lo que sentimos, o ponernos a pensar en materiales y sonido, y entonces nos ponemos a realizar una experiencia en relación con eso, y algo de eso nos corre y nos permite volver a pensar cómo nos estamos construyendo como personas. El otro día un alumno me dijo, al entrar a la escuela,
qué bueno que llegué al mundo de la escuela, porque el mundo de la familia ya era un caos. Interesante. Entonces aparece algo de esto, ¿no? Bueno, cuando la escuela puede ofrecer ese tipo de espacio. Porque claro, el conocimiento trae novedad. Es una novedad que nos pone a funcionar con una nueva categoría, con un nuevo elemento, con un nuevo lenguaje que va enriqueciendo toda la Constitución, ¿no? De los diversos lenguajes que estamos construyendo. Interesante. Me quedé pensando en algo que comentaba Claudia Toledo en el corte sobre algo que venía como trayéndose del bloque anterior. ¿Querés retomar eso, Claudia? Sí, en algún momento se habló sobre la evaluación y pensaba qué importante en la escuela trabajar sobre esta idea de la evaluación como retroalimentación, ¿no? Como retroalimentación de la práctica del docente, pero también como retroalimentación para el alumno, poder despegar la evaluación de la acreditación y poder hacerle devoluciones que le permitan descubrir cuáles son sus fortalezas, porque siempre construimos a partir de aquello donde estamos más posicionados, no desde la carencia. Y también en este descubrimiento de sus fortalezas, porque en la devolución se explicitan indicaciones concretas acerca de cómo continuar ese proceso para mejorar en aquello que falta. Y me parece que esto en muchos casos es una asignatura pendiente, ¿no? Porque trabajar sobre esta idea de evaluación también tiene la ventaja de darle más valor al conocimiento, no estar pendiente de la nota, sino estar más comprometido con un proceso de aprendizaje. Bien. Yo quiero ponernos a todos en pista de que estamos en el cierre. No nos olvidemos de la frase, Nori, que tenemos por ahí también después. No nos olvidamos. Cuando cerremos. Y lo que pensaba era que, bueno, que en este último ratito nos invito a pensar qué cosas tenemos ganas de compartir como para ir dándole un cierre. Obviamente que nos quedaríamos charlando toda la mañana acá, ¿no? Pero bueno, pero Elena no nos va a dejar. Lamento decirle, ya estamos sobre el final. Estamos sobre el final. Entonces yo voy a hacer lo siguiente, si les parece bien. Voy a leer una frase de Paulo Freire y después les voy a dejar un ratito, un no tiempo, porque ya estamos para el cierre, pero vamos a tomarnos un ratito, para que cada uno pueda hablar por ahí bien específicamente desde su trabajo, desde su territorio, digamos, y para ir como cerrando esto. Y me imagino que a los y las oyentes, ojalá les hayamos dejado picando algunas cosas para seguir pensando. Entonces leo una frase que es muy cortita y que es el problema fundamental a saber a favor de quién y de qué estará su enseñanza, contra quién, a favor de qué, contra qué. O sea, a favor de quién y en contra de quién y de qué estamos enseñando. Entonces, bueno, no sé, las invito. Bien. No hay enseñanza neutra, ¿no? Siempre enseñamos desde un lugar, siempre nos posicionamos. Y también esa educación que se arroga el ser impoluta, el ser neutral, tampoco lo es, ¿no? Está trabajando para la falta de memoria, está trabajando para que el otro no sea consciente de sus derechos. Siempre estamos posicionados porque la enseñanza, la educación es un gesto político, de cabo a rabo. Bien. Recién, cortito. Sí. Recién Julio me señalaba en mis notas, es un subrayado que tengo de la idea del enseñar como un acto desde el amor político, ¿no? Un amor distinto, un amor que tiene que ver con confiar en las posibilidades de crecimiento del otro, de la otra, en pos de armar un mundo que sea más humano. Y me queda resonando un poco una palabra en este mundo que hoy se torna tan individualista, de construir la empatía. Eso. Bien. Claudita Blanco. Bueno, en realidad mi deseo de maestros que sigamos luchando por una mejor educación y que en un futuro, y creo que sí, con unas políticas que consideren en el sentido de lo que veníamos hablando.
Bien. Bueno, gracias a todas. Gracias a todas. Les agradecemos un montón que hayan estado acá. ¿Cómo, Claudia? No a la Unicaba. No a la Unicaba. No, bien, bien. Parte de las políticas. Claudia Blanco, Claudia Toledo y también Paula Siede, gracias por estar acá esta mañana en Sintonía de Educar.